Servicio Divino de Palabra, domingo 14 de marzo de 2021. Apóstol Hermann Ernst. El texto para esta mañana se encuentra en Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Traemos los cariñosos saludos del apóstol de distrito, de los apóstoles y obispos. Hermanos, hoy tenemos la alegría de poder rodear el altar y también como hemos agradecido a nuestro Padre Celestial, habiendo vivido un servicio divino en ayuda a los difuntos, donde nuestro Padre Celestial invitaba a comprar sin precio vino y leche. Comprar por un lado y por otro lado decía que es gratis. Esa compra está dada en el anhelo que tenemos por buscar al Señor. Él nos enseñaba que aquel que busca a Jesús entonces puede alcanzar la salvación. Y que fuera gratuito porque todo es gracia. Y entonces es algo que se nos brinda de balde, como muchas veces es mencionado. Y qué hermoso poder acceder a esa salvación. Como también se lo mencionamos al Padre, Él nos ha ofrecido esa salvación que no pasa por las situaciones que nos toquen pasar en nuestra vida material, por la forma de superar las situaciones o evadirlas, sino que pasa por mirar siempre hacia esa salvación que tenemos por delante, que es poder estar eternamente con el Trino Dios, poder ya vivir antes las bodas del Cordero y festejar juntos esa Santa Cena que nos hará perfectamente uno a todos. Y entonces, cuando miramos esa salvación que tenemos por delante, que fue ofrecida a tantas almas del más allá, que han podido recibir los sacramentos y entonces también convertirse como nosotros, coherederos de Cristo, ante esa magnífica oportunidad, el Señor el miércoles en la palabra pastoral nos ha comenzado a introducir en lo que es la pasión de Cristo. Tenemos por delante ya muy cerca Semana Santa y en esa palabra donde el Señor alertaba a los fariseos de que las obras debían ser correspondientes a lo que ellos predicaban, a lo que pregonaban. Entonces también nos toca a nosotros hoy poder mirar para poder valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hoy tenemos esta imagen del siervo que sufre y que cuando es martirizado en ese proceso, a su vez, a la vez de sufrir, se convierte en el salvador de todos los hombres, de toda la humanidad. Esta imagen que el Señor se la revela al profeta Isaías, su activar fue entre el año 740 al 701 a.C. aproximadamente, ya revelaba con tantos detalles la venida del Redentor y su activar sobre la tierra, su desarrollo. Y entonces aquí también en el capítulo 53, en el versículo 3, también detalla tanto esa pasión de Cristo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, y después el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses también se refiere en el capítulo 2, se refiere hacia este proceso que ha debido atravesar nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Los contemporáneos de él sentían de que Jesús había sido abandonado por Dios. Cuando estaba en el camino de la cruz, estando crucificado, también hasta los fariseos y los sacerdotes se sumaban al oprobio y decían: que salvó a tantos y que dice que salvará a tantos, no se puede salvar a sí mismo, que baje de la cruz.
tan poderoso que dice que derribará el templo y en 3 días lo volverá a construir. Bueno, ¿cómo es la situación ahora? Y no se estaban dando cuenta de que Jesús en ese momento, todo lo que estaba padeciendo era por sus propios pecados. Y lo es, y lo ha sido por los nuestros también. Tenemos, hermanos, hoy una maravillosa oportunidad de poder mirar hacia adentro, hacia nuestras almas, y poder mirar y apreciar a ver cuánto valoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos hemos nacido en hogares cristianos, fuimos enseñados acerca de su vida, de su doctrina, de todo lo que Él tuvo que vivir y padecer, pero nos hemos colocado un poquito en su lugar. Podemos ver, hermanos, que Él ha entrado a Jerusalén y le rendían alabanzas, decían hosanas, bendito el que viene en nombre del Señor. Ya no, Jesús, que como ser humano era un hombre como todos nosotros, entonces, y si miramos a nosotros, ¿qué podemos decir? Quizás a veces qué adicción tenemos al elogio. Cuando nos critican, decimos, bueno, quizás tenga razón, o decimos quizás, bueno, allá él. Pero cuando nos elogian, a veces hasta nos sentimos avergonzados, decimos, oh, no están así, pero esas palabras quedan allí, dando vueltas. Y tras esto Jesús podía haber renunciado a su sacrificio, podría haber renunciado a todo lo que Él tenía por delante y todo lo que iba viviendo en las diferentes etapas. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Lo hizo por amor a todos nosotros, hermanos. Y en ese momento también se burlaban de Él, era escarnecido. Entonces, en esta invitación, en esta palabra que hemos leído de ese siervo que sufre, entonces también nosotros como Iglesia de Cristo somos invitados y podemos ir alentados a estar dispuestos a sufrir, a tomar su ejemplo y a sufrir para seguir al Señor. Que no sea un camino fácil, o sí, eso depende del Señor. Que a unos quizás en la vida les toque pasar por sus días sin mayores dificultades, eso lo sabe el Señor. Y otros quizás pareciera que su vida es una secuencia de situaciones difíciles, quizás aún insostenibles aparentemente, pero el Señor está con nosotros. Él sabe todas las cosas y no nos toca a nosotros preguntarnos por qué, sino realmente tomarnos de la gracia que el Señor nos ofrece gratuitamente, la oportunidad de ser salvos. Y entonces para ello también, como era mencionado, hoy somos llamados a reflexionar acerca de ese amor y de esa pasión que le tocó vivir a Jesús. Una vez hay un relato de una niña que iba creciendo y a medida que crecía, entonces desarrollaba un rechazo hacia su mamá. Cada vez se profundizaba más y evitaba por todos los medios que sus amiguitas, que sus compañeras conocieran a su madre. Este proceso lo veía su padre con dolor y callaba. Y al punto que ya después no dejaba que su madre siquiera la tocase y la repelía con violencia, quizás con desprecio. Realmente despreciaba a su mamá. Un día, en una situación, entonces la madre también quiere acercarse a ella y entonces por fin no soporta más y le dice, lo que pasa, mamá, es que tú tienes unas manos tan feas. Entonces el padre allí le dijo, mira, cuando eras pequeña, cuando eras bebé, en casa hubo un gran incendio y tu madre no reparó en quemarse sus manos para poder salvarte de la cuna, sacarte del medio del incendio y salvarte tu vida de allí. Así esta hija le ha dicho a su mamá, mamá tiene las manos más lindas del mundo. Y entonces ahora podremos mirarnos nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo sentimos? ¿Cómo vivimos el sacrificio de Cristo? ¿Realmente sí lo valoramos y entonces vivimos
con confianza y cuando el Señor nos dice que podamos confesar a Cristo, sentimos realmente que es porque tenemos que desarrollar en nosotros el amor que nos lleve a que nada nos frene de poder decir que somos hijos de Dios, que portamos el don del Espíritu Santo, que lo experimentamos en la palabra, que experimentamos el valor, todo el beneficio de su sacrificio, que estamos dispuestos a sacrificar la vieja criatura, el propio yo, el egoísmo, el egocentrismo, para poder brindarnos al Señor y al prójimo, poder amar al Señor y al prójimo como nosotros mismos. El Señor amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Se trata, hermanos, de poder llevar esa profunda confianza y convicción, y entonces, hermanos, que nadie tenga que estar preguntando si somos cristianos o apostólicos, sino que realmente lo puedan ver, como era mencionado el miércoles pasado, también no solamente por lo que hablamos, sino también por nuestras obras, que guarden una coherencia y que entonces también puedan decir, este hombre, esta mujer, esta persona verdaderamente es un hijo de Dios. Vive y conforme lo que cree y realmente es un placer estar al lado. Que podamos llevar la plena confianza en el Señor, hermanos, esto también es parte de la valoración de ese sacrificio de Cristo. Y que nunca lo que el Señor nos permite nos parezca que es demasiado. Que así, hermanos, nosotros podamos recordar siempre que nuestro futuro, por la influencia del pecado, era estar eternamente apartado de Dios, apartado de su amor, apartado de la gracia. Es sucumbir, como dice en Apocalipsis, en ese lago de azufre de fuego tras el juicio final, conjuntamente con nuestro común enemigo. Que entonces fuimos llamados de esa condena espiritual eterna a tener posibilidad de vivir eternamente, y más aún, de poder ser primicias con Cristo, de poder ser aquellos primeros que pasen de la fe a la contemplación. Saber que, hermanos, poder ser de ayuda para todas las almas, de todos los tiempos. Recordarnos de esto, hermanos, para ser agradecidos. Una vez había una joven que iba a dar el paso del casamiento, recibiría la bendición de bodas. Esta joven había sido adoptada por sus papás y entonces ellos decían, realmente desde pequeña sabía que no era hija nuestra, pero ha vivido como tal y nunca jamás nos dio una preocupación, un dolor de cabeza. Ha vivido siempre agradecida. Entonces, hermanos, nosotros podemos también allí reflejarnos. ¿Podrá decir nuestro Padre de esto de nosotros? Fuimos llamados, hermanos, de la soledad, de la lejanía de Dios, a poder ser una sola cosa en Cristo. Entonces, hermanos, que nunca lo que Dios nos permita nos parezca demasiado ni que nos está atando, sino que por el contrario, nos está ofreciendo la verdadera libertad. Nos está ofreciendo, hermanos, que podamos también ser esos coherederos con Cristo. Y para ello hay un camino que transitar. Y para ello es esta palabra de hoy. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pasar lo que tengamos por delante, a quedar tomados de la fe, quizás de ese último hilito donde, digamos como Job, solo sé que el Señor existe? Y quedar, hermanos, sin explicación alguna, sin poder desarrollar teoría alguna, sin poder fundamentar ningún concepto, solamente la certeza de la fe de que Él existe. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Eso es lo que el Padre Celestial espera, que confiemos plenamente en Él. Y entonces, hermanos, más allá de las cosas que nos tocan, que podemos ver o que podemos vivir,
Por un lado podemos ver que así como aquellos que en aquel tiempo decían, bueno, que Dios se había apartado de Jesús, muchos también hoy pueden decir, hoy Dios se ha apartado de la iglesia de Cristo. Hay menos cristianos, hay menos personas interesadas en el bien de sus almas o en un futuro eterno. Y la verdad que la vida material tiene tantas cosas, hay tantas ofertas, que ni siquiera parecería que hay lugar para que se genere una inquietud o una interrogante. Entonces, hermanos, así como pasaba con Jesús, en ese momento, cuando sufría, cuando padecía, cuando estaba siendo martirizado, a su vez estaba convirtiendo en la salvación para la humanidad. Así también, hermanos, nosotros, cuando no negamos a Cristo, cuando quedamos fieles y firmes en nuestra convicción de fe y cumplimos y nos ocupamos de cumplir el voto de que queremos ser fieles al Señor hasta el fin, de que renunciamos al diablo, a su obrar y ser, y quedamos firmes en esto, entonces realmente estamos cumpliendo el cometido, estamos fundamentando el sacrificio de Jesús para con nosotros, individualmente. Y cuando ya muchos dicen, bueno, hay tantos, hoy ya son pocos los interesados, y quizás aún la imagen podría ser de que los que quedan, los que permanecen, es porque ya lo hacen casi por tradición o por costumbre. Entonces nos recordamos de lo que el Señor ha revelado, lo que dice en Lucas, en el capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque el Padre ha placido daros el reino. Y en esta certeza, hermanos, también podemos quedar. Cuando quizás antes llegábamos a la iglesia y habían muchos trajes negros a la llegada y nos recibían un siervo y otro, y bueno, podíamos darnos la mano y parecía que había que pasar por un sinnúmero de saludos hasta poder tomar lugar en el asiento, y hoy quizás hay un diácono en la puerta. Ya no por la pandemia, sino porque quizás uno dice, pero faltan hermanos que se involucren en servir al Señor, pero faltan hermanos deseosos de servir a Dios. Ya no hay deseo. El Señor también lo sabía. Entonces nuestro Señor Jesucristo ha dicho que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero que le pidamos al Señor de la mies obreros. Entonces también aquí nos podíamos preguntar, sí, yo veo y quizás en algún momento me ha llegado ese pensamiento, pero ¿cuánto he hecho porque esto se revierta? ¿Cuánto he hecho para que esto cambie? ¿Le pedí al Señor de la mies? ¿Tengo esa confianza de saber que todo reposa en la mano de Dios y que Él puede cambiar todo en un instante? Entonces, hermanos, ocupémonos de lo que hace a nuestra vida de fe, que sea realmente ocupe el primer lugar, ocuparnos primeramente del reino de Dios y su justicia, dejar que las demás cosas sean dadas por añadidura. Hermanos, también están aquellos que entonces toman, se comprometen, aquellos que realmente van viviendo los cambios en sus vidas y pueden ver lo que Dios ofrece. Y dice aquí en el versículo 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, cuando apreciamos lo que nos toca pasar y sabemos que todo produce riqueza en nuestra alma, nos da un sustento, nos da una esencia que permite ser los artífices de nuestras vidas. Como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, no recibimos un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando lo ejercemos así, entonces, hermanos, no importa los padecimientos que nos toquen pasar, los vivimos porque ahí estamos sintiendo de que realmente vamos siendo vencedores y sabemos que el Señor viene a buscar vencedores. Y entonces, hermanos, cuánto gozo, cuánto regocijo. Hoy gané una batalla. No sé qué pasará mañana, pero hoy se la gané a mi enemigo. Hoy pude orar un poco más. Y en la oración no me vi tan tentado de pedir por las añadiduras, sino que pude pedir por el reino de Dios, por su justicia, que es no estar anhelando el perdón, porque estuve
desatento a lo que pasaba por mi alma, sino que estoy anhelando el perdón porque sé que tengo la oportunidad de recibir redención. Y el ser redimido, hermanos, es dejar que la nueva criatura vaya creciendo y que la nueva vaya feneciendo. Hermanos, esos cambios producen en nosotros ese excelso pelso de gloria, como decía el apóstol Pablo en su carta. Y entonces, cuando así lo vivimos, miramos, hermanos, y resulta que, como también lo expresamos en la oración, nos sentimos bendecidos y tenemos la oportunidad de ser bendición. Sabemos, hermanos, que tenemos por delante el poder alcanzar salvación aquí en la tierra, a los que nos rodean, podemos confesar el nombre de Cristo. Hermanos, y es tan sencillo como que no tenemos que dar una clase de teología. Simplemente decirles, mirá, vení y probá, vení y conocé. Fíjate lo que vas a experimentar en el alma. Quizás no entenderás todo lo que Dios te diga. Quizás al principio no le encontrarás una aplicación directa a tu vida cuando la recibís a la palabra. Pero después, si abrís el corazón, si sensibilizás tu alma, lo vas a poder vivir. Poder experimentar esto, hermanos, nos hace dichosos, porque sentimos realmente que el Señor está con nosotros todos los días. Y entonces también miramos hacia ese gran futuro que tenemos por delante, porque después de poder ser de ayuda para muchos en la tierra, como también después en el milenio de paz, también en la tierra, cuando Satanás será atado, entonces sin limitantes podemos pregonar la salvación a tantos. Sabemos que está por delante la nueva creación. Y también allí, así como Dios nos creó para servir, para trabajar, en el huerto del Edén, dice que colocó al hombre así para que lo labrase y lo cuidara. Así también en la nueva creación estamos llamados a trabajar en un servicio muy especial. Dice que nuestro servicio consistirá en adorar a Dios, en cantar cánticos de alabanza, permanentemente, eternamente. ¿Por qué? Porque eternamente seguiremos descubriendo distintas facetas, distintas aristas de la gloria de Dios. Nuestra alabanza, nuestra honra, nuestra glorificación surgen espontáneas cuando lo que recibimos desborda el alma y entonces nos sentimos tan agraciados. Esto será eternamente, siendo una sola cosa con Cristo. Entonces, hermanos, vale la pena. Miremos el sacrificio de Cristo. En estos días que tenemos por delante, tan especiales, en Semana Santa, miremos lo que Cristo hizo por nosotros y entonces afirmemos el compromiso de seguirle. Somos la iglesia de Cristo y aún nos ha tocado ser la obra redentora. Entonces, hermanos, podemos decir, toda la gracia por delante, todo el beneficio de la gracia por delante. Aprovechémoslo. Amén.